Vamos a ver qué tenemos aquí, mira. Aquí tenemos el verbo hacer. También tengo otros videos ahí de este verbo conjugado en presente y en pasado. Pero aquí este verbo nos sirve como auxiliar. Por eso es importante este verbo al mismo tiempo que el verbo ser o estar. Lo he repetido y se los vuelvo a decir. El verbo ser o estar, el verbo hacer, el verbo tener o haber y el verbo poder son los primeros que nos enseñaron en la escuela y tenían razón, porque esos son los principales que se combinan para formar frases, ya sea afirmativas o preguntas o negaciones, como en este caso. Vean. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, miren. Aquí tenemos, dijimos que el verbo hacer como auxiliar en presente. Vean. Los pronombres ya nos lo sabemos. Decimos I do not go. ¿Sí? Le agregamos el not a todos los pronombres después del verbo hacer en presente. Recuerden el verbo hacer para he, she, it. Le agregamos es, ¿sí? Y en todos le agregamos también not. Aquí este término no cambia. Aquí yo le agregué el verbo go para hacerlo fácil, ¿eh? Aquí pueden ustedes ponerle el verbo que ustedes sepan. Solo que este verbo va en infinitivo, no en tiempo presente, ni en pasado, ni en futuro. Este es el verbo ir, así. Pueden poner el verbo ser, que es el verbo hacer. Le pueden poner el verbo hacer. ¿Qué diría? I do not do. Aunque aquí tengo el verbo hacer como auxiliar, aquí lo puedo usar como verbo principal. Diría, yo no hago. El verbo de hacer, I do not do. You do not do. ¿Sí? Para el verbo ser, necesitaríamos aquí el verbo ser o estar. ¿Sí? Para negar. Vean el video del verbo ser o estar. Podemos usar cualquier otro verbo, como el verbo comer, el verbo escribir, el verbo caminar, y este va a seguir siendo igual, esto va a seguir siendo igual, lo único que va a cambiar el sentido de nuestra frase por este verbo. ¿Sí? Y estamos negando esto. I do not go, yo no voy. You do not go, tú no vas. Recuerden, estas dos palabritas es no. Aquí lo tenemos. Don't. Estas dos se juntan y dice don't. O así también lo pueden decir. He does not go. Él no va. She does not go. Ella no va. He does not go. Eso no va. We do not go. Nosotros no vamos. You do not go. Ustedes no van. They do not go. Ellos o ellas no van. Sí, aquí les dejo miren. Como les dije, do not se hace don't, se abrevia don't. Does not se abrevia doesn't, doesn't, don't. ¿Qué es no? Simplemente no, aquí. ¿Sí? Apréndanselo así y luego practiquen esto. Don't, doesn't. Les recomiendo que complementen, hagan este ejercicio en su cuaderno. Después, pongan los pronombres y agréguenle este término así. Ya no así dos palabras, sino una. Y pues este verbo, o agréguenle otro verbo que ustedes sepan. Uno de la lista que les he dejado ahí en otros videos. Y cambien el sentido de su frase. Negando. Recuerden, negando en presente. Ahora vamos a negar algo en pasado con este verbo, hacer. Aquí dice, I did not go. Did es el pasado de do. ¿Recuerdan? Si no lo han visto, por ahí está un video que explica el verbo hacer en presente, en pasado y en futuro.
Entonces, I did not go, ¿qué quiere decir? No fui, así simplemente. Estas dos no, yo no fui. Tú no fuiste. You did not go. He did not go. She did not go. Tú no fuiste. Él no fue. She did not go. Ella no fue. He did not go. Eso no fue. We did not go. Nosotros no fuimos. You did not go. Ustedes no fueron. They did not go. Ellos o ellas no fueron. Y vean aquí, estas dos palabritas son, en las dos dicen no, simplemente no en español. Y aquí tenemos la contracción didn't, did not, didn't, que es no. Dense cuenta que en pasado este verbo no cambia, ni en la conjugación normal, ni en pregunta, ni en negación. Este verbo es igual que acá. Como este ya nos está diciendo que es pasado, este verbo de acá, en este caso el go, puede ser, como les digo, otro verbo, tiene que ir en infinitivo, no en presente, no en pasado, es el verbo ir solamente, o el verbo manejar, el verbo caminar, el verbo comer, así solamente, sin tiempo, porque ya el tiempo nos lo está dando este. ¿Sí? Apréndanselo así, miren. Pongan la traducción en su cuaderno de cada frase. Luego les digo, pónganle todos los pronombres y agréguenle ya no esto, con otro verbo o con este. Aquí lo mismo. Pongan otra vez todos los pronombres y agréguenle esto y practiquen ya no estas dos, esta y el verbo, este o otro verbo que ustedes sepan. Practiquen esto porque, les voy a adelantar un poquito, porque cuando ustedes pregunten o les pregunten a ustedes con este término why, que es por qué en español, van a necesitar esto en presente, don't y didn't, con mucha frecuencia. Vean por qué. Porque si ustedes preguntan, ¿por qué no viniste? Vean, ¿por qué no viniste? Dicen, ¿cómo pregunto? Ok, usamos why. Why didn't you? Why didn't you? Ya no go, porque estamos diciendo que viniste, ¿verdad? Why didn't you come? Aquí sería el verbo venir. Come en infinitivo, el verbo venir. ¿Verdad? Solo esto es como un ejemplo para que vean qué importancia tiene esto y esto en estas frases. Estoy hablando de pasado. Why didn't you come? ¿Por qué no viniste? ¿Verdad? La pregunta es en pasado. La respuesta sería en pasado y diría I didn't, contesto con mi persona, I did not come o I didn't come, porque estamos hablando de, o I didn't go, en este caso, I didn't go, estoy contestando, I didn't go because esto, lo otro, lo que yo tenga que decir, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo esto lo vamos a estar usando mucho en nuestras afirmaciones, en nuestras negaciones y en nuestras preguntas. Cómo preguntar o cómo entender cuando alguien nos pregunta. Eso lo hice en pasado. Ahora vamos a ver en presente una pregunta. Miren, usando el why. Why don't you come or go? En este caso vamos a usar go. Why don't you go? Why don't you go? Why don't you go? Why don't you go? ¿Por qué no vas? En presente, ¿verdad? ¿Por qué no vas? I do not go. I don't or I do not go because I can't. No puedo. ¿Sí? O ¿por qué no va él o ella? Why doesn't she go? Why doesn't she go? ¿Por qué ella no va? She does not go because... ¿Ven? Esta negación nos da, es una respuesta a una pregunta previa, ¿verdad?
Entonces, vamos a a contestar esto como si nos estuvieran preguntando. Why didn't, si es pasado, o why don't, si es presente, y contestar I do not because, I don't because. Why don't we go? ¿Por qué no vamos? We do not go because we can't. No podemos. Sí, ahorita el tema era así. Negación con el verbo hacer en presente y en pasado. ¿Sí? Bueno, tienen tarea la traducción y luego el ejercicio de cambiar estos dos por esto, estos dos por esto. Y mucha suerte. Nuevamente, gracias por ver el video. Espero que les sirva. Cualquier pregunta, déjenla en los comentarios y les contestaremos de la forma apropiada. Nos vemos en el próximo